Hablemos de todo un poco. Le invitamos a que nos tomemos un café y tertuliemos los lunes a las 3 de la tarde. Programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Moverse es importante. Lo invitamos a que haga ejercicio y se mantenga en forma. Participe en el Club de Actividad Física los lunes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Programa Ciudadano de Oro. Síntomas de alerta en un adulto mayor. Dificultad para respirar. Dolor en el pecho. Vómito o diarrea persistente. Desorientación. Somnolencia. Fiebre por más de 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. Acuda a un centro médico si presenta estos síntomas. Caja Costarricense de Seguro Social.
Ya estoy sembrando mis lechugas. Ya controlo mejor mis emociones. Ya estoy aprendiendo a ver las charlas en línea. Usted también puede participar en estos grupos del programa Ciudadano de Oro. Inscríbase al WhatsApp 72 77 37 36. Caja Costarricense de Seguro Social. Reunirnos virtualmente todos los días es así de fácil en el programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Le invitamos al espacio Cápsulas de Oro, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en nuestro perfil de Facebook Ciudadano de Oro. Hablamos de cocina, ejercicio físico, psicología y muchos temas más. Viva una nueva normalidad desde su casa. Hola, ¿qué tal? Pero muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en nuestra segunda transmisión de Cápsulas de Oro del programa Ciudadano Oro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Estamos a la altura de jueves 26 de febrero del 2026. Y estamos transmitiendo desde la plataforma Zoom institucional de la Caja Costarricense del Seguro Social y retransmitimos a través de Facebook Live del programa Ciudadano Oro, donde Flor Porras, Viviana Hernández, Flor Cardosa nos están reportando sintonía. Muchas gracias. Igualmente a las personas que se unen con nosotros a través de Zoom. Gracias. Como también a aquellas personas que nos van a ver en diferido, sea por dos medios que tenemos para que ustedes puedan ver nuestras grabaciones. En el canal oficial de YouTube, ustedes ingresan a YouTube, en la lupita escriben Ciudadanos de Oro y aparece un logo similar a este que está acá, detrás mío, no el 65, sino el que está más hacia arriba. Y ahí ustedes van a poder ver todas las grabaciones de Cápsulas de Oro, que una duración de mucha cantidad de tiempo. Y la otra opción es a través de Facebook, porque terminada la transmisión en Facebook, inmediatamente queda la grabación por un mes, eso sí. El día de hoy, en esta tarde, está con nosotros la compañera Alejandra Suárez Arias y el Mega Espacio Perspectivas. Alejandra, bienvenida, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Vos mandás? Bueno, entonces voy a iniciar con el tema de hoy que tal vez no sé, les va a parecer extraño, pero bueno, vamos a
a compartir la presentación y donde la tengo, vamos a hacer esto de una vez. Y yo no sé si ustedes vieron una película que se llama, creo que se llama El Everest o La tragedia del Everest. Es una película como de 2016, pero en todo caso, a lo que voy es que vamos a hablar de subir el Everest. Así le puse a la presentación. Vamos a hablar de qué implica subir al Everest, cómo es la experiencia y otras cosas más. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, pues el alpinismo es un deporte, ¿verdad? Sabemos que es un deporte mm, muy difundido por todo el mundo. Es todo un arte, no es nada fácil. Y bueno, pues el subir el Everest para muchos alpinistas, por lo tanto, es una meta. O sea, los alpinistas, las personas que practican ese deporte, pues se van forjando metas y el Everest es una meta, yo diría que es como la top meta para muchos alpinistas. Implica, además, para muchas personas, que no solo alpinistas experimentados, ahora vamos a ver, implica superación, pero también en este tema, y es lo que vamos a ir viendo, hay mucho de límites, de mercado, de desigualdad y de muerte. Entonces, eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. Primero que nada, bueno, es el monte más alto del mundo, tiene una altura de 8.848 mil metros y se ubica entre la frontera de Nepal y China, o sea, es entre Nepal y el Tíbet que se ubica el Everest. Eso significa que si alguien lo quiere subir, puede hacerlo o desde Nepal o desde China, pero generalmente la gente, o sea, la mayoría de los que suben el Everest lo hacen desde Nepal. Ahora, bueno, una pregunta es, ¿por qué alguien querría subir el Everest realmente? Bueno, pues ya vimos que para muchos alpinistas es una meta, en algún momento era algo inalcanzable, fue una meta, pues que no se sabía si alguien había llegado a subir hasta la cumbre, que de hecho los que suben el Everest, cuando llegan a la cumbre, le llaman hacer cumbre. Es esa, ¿cómo se puede decir? Es esa frase, hice cumbre, es que llegué a la punta, ¿verdad? Al final. Y bueno, durante muchísimos años nunca se supo si alguien había subido o no, ¿verdad? Eh, pero resulta que en 1953 hubo dos personas que oficialmente, o sea, ya como eh, documentado, ¿verdad? Lograron subir al Everest. Fueron Edmund Hillary y Tenzing Norgay, que alcanzaron la cumbre en 1953 y en ese momento se convirtió en símbolo de conquista humana. Es decir, la gente, los alpinistas, las personas, todos dijeron se puede. Y ahora después vamos a ver por qué es tan complicado. Aparte de que es tan alto, hay otro factor ahí. Luego vamos a hablar un poco de estos dos señores. Entonces esa es una motivación, ¿verdad? El lograr eso, el logro absoluto. O sea, es como la maravilla mascarada, subí el Everest. Otras motivaciones son motivaciones psicológicas, que una búsqueda de sentido y trascendencia, el deseo de superación, la validación social, que ahora vamos a ver que también llega a ser importante, que la gente sepa que subí el Everest, que lo pude hacer, el tema de la marca personal, ponerlo en las redes sociales y también muchos por una crisis vital, que es algo así como el alpinismo como renacimiento, algo así como que si yo pasé un momento de mi vida muy duro,
logré salir, es como un símbolo, ¿verdad? De un renacer. Por ejemplo, una persona que se divorcia y decide voy a subir el Everest. Una persona que vence una enfermedad muy, muy grave, bueno, se pone como, es como un renacimiento, ¿verdad? Para muchas personas. También están las motivaciones comerciales, ¿verdad? Esas motivaciones que nos meten, o sea, como que nos bombardean, ¿verdad? Han surgido muchas expediciones guiadas de turismo de aventura, o sea, se empezó a poner de moda. Se hacen documentales y patrocinios para que las personas vayan, ¿verdad? Qué sé yo, me pagan por filmar un documental, etcétera. Las 7 cumbres también es otra motivación que es el reto de montañismo que consiste en escalar la montaña más alta de cada uno de los 7 continentes. Entonces, van por todos los continentes subiendo la montaña más alta y obviamente el Everest es una de ellas. Y entonces hay personas que pasan años haciendo las 7 cumbres, ¿verdad? Algo interesante es que cuando viene esto del turismo de aventura, ya comienza mucha gente que tal vez no es alpinista, gente que no es profesional, que no es que tenga súper experiencia, pero hay mucha gente que se inscribe en estas expediciones, ¿verdad? Como un turismo de aventura. Entonces empieza a cambiar ya un poco la connotación, ¿verdad? O quiénes son los que van y suben esta montaña. Entonces ahí es cuando viene la pregunta, ¿es un acto de valentía, es un acto de deporte, un acto de superación a mí mismo o es un acto de narcisismo contemporáneo? Eso vale la pena dejar la pregunta ahí, que después ustedes tal vez me podrán decir qué piensan al respecto. Ahora bien, volvamos a los que les mencioné al principio, que fueron los primeros confirmados en subir el Everest, es decir, documentados, que se supo que hubo publicidad, etcétera. Fue el 29 de mayo, el neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa nepalí, que luego vamos a ver la importancia que tienen los Sherpas. Los Sherpas es una etnia del Nepal. Tenzing Norgay se convirtieron en los primeros escaladores confirmados y eran parte de una expedición británica liderada por John Hunt, que lograron la hazaña tras años de intentos fallidos, cambiando para siempre la historia del alpinismo, porque demostraron que se podía. Y acá en la foto ustedes pueden ver que uno de ellos lleva, bueno, primero yo creo que el papel de el Sherpa, el Tenzing, debe haber sido fundamental, porque ellos son expertísimos. Y ahora vamos a ver el papel de los Sherpas. Y ustedes ven que tiene como un oxígeno, tiene un tubo ahí. Bueno, después de los 8,000 metros de altura, la gente no puede respirar. Dicen que, bueno, yo no entiendo mucho de eso, pero el aire se hace muy delgado y la persona no le cuesta respirar. Son muy pocos los que logran hacer cumbre, como dicen, sin oxígeno. Y además también después de 8,000 metros, las células cerebrales mueren. O sea, es un riesgo, ¿verdad? Esto conlleva muchos riesgos. A ver cómo me pasa. Ok, ahora viene el tema del costo económico, ¿verdad? Porque podemos decir, ay, ¿qué me hice? Espere que cerré mi video. Ok, el costo económico, ¿verdad? Porque bueno, podemos decir, ok, bueno, subir el Everest, voy a subir el Everest, pero bueno, ¿cuánto cuesta subir el Everest? Bueno, puede costar entre $35,000, que es como lo más barato, debe ser una expedición así como muy básica o no sé, y $120,000. O sea, todo depende del tipo de expedición. Y por supuesto que entre más caro, casi que lo llevan alzada a la persona, ¿verdad? Sí, porque eso es lo que se está dando, es que personas sin mucha experiencia, por aventura,
que tal vez han escalado, por supuesto, han ido a hacer algún tipo, probablemente hacen deporte, ¿verdad? Yo definitivamente no podría, pero yo no llego, pero ni a la primera, al primer campamento, pero son personas muchas que no son realmente alpinistas de profesión, que se inscriben en las excursiones y casi que los llevan, ¿verdad? O sea, ahora vamos a ver esto con los Sherpas. En la imagen vemos que hay varios campos, eso es muy interesante. No es que la persona empieza a subir, qué sé yo, empiezo hoy y sigo y sigo y sigo hasta llegar, no. Duran varios días, llegan al campo 1, se quedan ahí se habitúan, se aclimatan, lo que llaman, se empiezan a aclimatar y luego suben al campo 2, ¿verdad? Y ahí van subiendo hasta llegar al último y de ahí ya salen para hacer cumbre, ¿ok? Como pueden ver, es costoso, ¿verdad? Es caro hacer este paseo. ¿Qué incluye este costo, verdad? Bueno, hay un permiso del gobierno de Nepal el gobierno de Nepal tiene que dar permiso, son $15,000 por persona. Esto lo subieron creo que el año pasado, ¿no? En este periodo fue porque costaba 11,000 o 12,000. Y por supuesto, por querer limitar un poco, y ahora vamos a ver por qué, han estado subiendo los costos y los requisitos. Eso incluye también la agencia guía, quien lo lleva, ¿verdad? El oxígeno, que si no, pues mucha gente no lo logra. Eso es indispensable, ¿verdad? El oxígeno, el equipo técnico, los campamentos que vimos, que hay bases, o sea, hay varios campamentos, el campamento base y siguen subiendo. Los Sherpas, que ahora vamos a ver qué son qué hacen los Sherpas, el transporte y bueno, en Nepal el Everest representa una parte importante del ingreso turístico nacional. Es muy importante para ellos, pero actualmente se está regulando mucho más, están más estrictos para evitar daños y vamos a ver a qué se refieren esos daños. Entonces uno, pues, con esto de los costos y todo, ¿verdad? Uno dice, bueno, se ha convertido en una industria, bueno, no aparentemente, definitivamente. Hay muchas agencias de estas de aventura. Y la pregunta es que si se vende la cima, o sea, se está vendiendo el hacer cumbre prácticamente, ¿verdad? Se está vendiendo, una persona dice, yo quiero hacerlo, y bueno, la agencia hace todo lo posible para que la persona suba a la cumbre. El costo humano que trae esto, bueno, esto tiene, por supuesto, ha tenido un costo humano. Más de 300 personas han muerto en el Everest y hay riesgos. O sea, como les digo, no es simplemente alguien que diga, bueno, voy a empezar a subir y no, riesgos de edema cerebral, o sea, por la altura, ¿verdad? El edema pulmonar, avalanchas que pueden ocurrir y que han ocurrido y que ahora también eso lo vamos a ver. Caídas en la cascada de hielo del Khumbu, congelación extrema, eso a mí me aterra, me para los pelos, porque cuando las partes del cuerpo se congelan, empiezan a necrosarse y se caen, entonces las personas pierden la nariz. Vemos en la imagen, la imagen del señor que está con una señora, es de la vida real, ¿verdad? Todos son de la vida real. Él fue uno de los de la tragedia de 1996, que yo les voy a comentar. De esa tragedia se hizo la película que les mencioné. Bueno, él fue uno de los sobrevivientes y perdió la nariz. Y ese otro que vemos, ese otro muchacho, pues vemos que perdió los dedos, ¿verdad? Están negros, están necrosados, o sea, eso lo va a perder. La que se llama zona de la muerte es la que está por encima de los 8,000 metros, es la peligrosa, que es donde la persona comienza el cuerpo comienza a morir lentamente por falta de oxígeno, ¿ok? Por eso es que hay que llevar oxígeno. Ahora vienen los Sherpas, que son fundamentales.
son originales del pueblo del Himalaya, es una etnia, y los Sherpas son los que tienen la función, son como unas especies de guías, aunque bueno, hay guías en cada expedición, está los que trabajan, que probablemente son occidentales, los dueños de la expedición, pero los Sherpas pues son como los que conocen la zona y los que tienen una gran fortaleza. Ellos están acostumbrados, o sea, están ambientados, eso es su entorno. Ahora, eso no significa que ellos puedan subir así como si cualquier cosa, porque no, pero tienen más fortaleza que una persona occidental, ¿verdad? O alguien que no sea de ahí. Ellos son los que cargan el equipo. Vemos, por ejemplo, la imagen, es un Sherpa. Vean lo que carga para que no sé cómo se puede llamar, el turista, sí, el turista, porque en realidad eso es turismo, el turista vaya tranquilo sin la carga, ¿verdad? Ellos son los que llevan todo, lo que haya que llevar. Instalan las cuerdas, porque eso es otra cosa. Este alpinismo, pues, hay alpinismo que es como no sé cómo llamarlo, se llama, sí, tiene un nombre, pero se me olvidó. Hay un alpinismo que ellos van haciendo su camino. Es como el más natural, no sé. Y este tipo de alpinismo, el del Everest, a ellos les ponen unas cuerdas. Entonces la persona va, en realidad yo voy subiendo, pero hay una guía, hay unas cuerdas. Entonces los Sherpas son los que instalan esas cuerdas, son los que abren ruta, arriesgan primero la vida y muchos mueren para que esos clientes extranjeros, los turistas, puedan alcanzar la cima, que es el sueño, ¿verdad?, de los que llegan. Entonces también aquí viene la otra pregunta sobre esta relación, ¿verdad? ¿Quién asume el riesgo real, verdad? Los Sherpas son de alguna manera un poco olvidados, ¿verdad? Yo puedo llegar y decir que subí el Everest, pero gracias a qué lo subí. Y aquí pues hubo un grupo de personas que estuvieron arriesgando mucho para que los turistas pues logren su sueño, o como dicen, hacer cumbre, ¿verdad? Y bueno, ¿qué consecuencias hay de todo esto, verdad? No es lo mismo subir el Everest en este siglo XXI que cuando se hacía, no sé, en los años 60, en los años 70, que ya o sea, a partir de que los dos que yo les mencioné al principio, de 1953, ya la gente comienza, pues, los alpinistas comienzan a arriesgarse a subir el Everest. Entonces, pero no era lo mismo en los años 60, en los 70, en los 80, que ahora, en este momento. Ahora lo que se está dando es una gran masificación de esto. Hay en temporada alta, eso también es algo que a mí me ha impresionado montones, es que en temporada alta, que es en mayo, más o menos, en mayo es el mejor momento para subir el Everest por asuntos de clima. Entonces se forman filas humanas hacia la cima. O sea, vean esta imagen, estas son filas de gente que está esperando, como quien dice, que me toque el turno para llegar a la cima, que me toque el turno para hacer cumbre y tomarme la foto, ¿verdad? Porque eso es lo que no puede faltar, ¿verdad? En 2019 murieron 11 personas en pocos días por congestión en la ruta. Porque imagínense, yo nada más me imaginaba hacer el ejercicio, uno esperando ahí de pie en la nieve, en esa fila a 8,000 metros de altura, esperando a poder caminar, ¿verdad? A poder subir. Es terrible, definitivamente. Otro de las consecuencias es la contaminación. Parece mentira, pero bueno, al Everest también se le llama el basurero más alto del mundo. Existen toneladas de tanques de oxígeno, carpas, excrementos, porque la gente hace sus necesidades, está en el campamento y todo eso queda, cadáveres congelados, que eso es otro tema, que no se pueden llevar. Hay muchas personas que han muerto ahí y el cadáver
se queda ahí para toda la vida. No, es muy difícil recuperarlo, llevárselo, es más el costo, ¿verdad? Entonces se quedan ahí. Y de hecho se convierten incluso hasta en una referencia. Los escaladores, por ejemplo, dicen, bueno, voy a llegar a, no sé, un poco más allá de Botas Verdes. Botas Verdes es uno de los cadáveres, que vamos ahora a ver esa historia. Bueno, acá vemos una imagen de la basura que queda y que, pues sí, se hacen campañas o se hacen trabajos de recolección, ¿verdad? Pero pues es costoso y no llega a ser suficiente. ¿Qué tragedias hay? Vamos a hablar un pequeño recorrido de las tragedias más sonadas que han ocurrido en el Everest. Aquí me refiero, la primera es de 1996, la gran tragedia mediática. Esta tragedia fue debido a una tormenta inesperada que causó la muerte de 8 personas en un solo día. Entre los fallecidos estuvieron Rob Hall y Scott Fisher, que eran unos guías muy famosos para los conocedores, líderes de las expediciones. Y esta tragedia fue narrada por John Krakauer en el libro traducido como Mal de Altura. Y también fue la que inspiró la película que les mencionaba, que se llama Everest, que yo no sé si la vieron, es más o menos reciente. En esa película nos narra muy bien, o sea, está como muy bien documentada todo lo que pasó. Y lo que pasó fue que ellos en realidad se debió a que ellos empezaron a escalar más tarde de la hora que ellos tenían que escalar, creo que a partir de, por decir algo, de las 12 del día, o tenían que estar ahí en la cumbre a X hora, a la 1 de la tarde, por decir algo, pero comenzaron tarde a escalar porque los sherpas no habían puesto las cuerdas a tiempo y pasaron ahí algunas situaciones. Como quien dice, lo responsable pienso hubiera sido quizás nos devolvemos, ¿verdad? No se puede. Pero por supuesto ahí está el sueño de todos, está el dinero invertido y entonces hicieron presión y continuaron el ascenso y pues se vino la tormenta que no era inesperada, en realidad ya estaba prevista que iba a pasar algo, pero bueno, no hicieron bien los cálculos. Otra de las tragedias es la avalancha en el Khumbu en el 2014, donde murieron 16 sherpas. Y pues estos sherpas son trabajadores, entonces es una de las peores tragedias laborales en la historia del Everest. O sea, ellos no iban ahí por turismo, era trabajo y murieron 16. En el 2015 hubo un terremoto en Nepal que desencadenó una avalancha que mató 22 personas en el campamento base. En el 2019, lo que les comentaba, se dio eso de las muertes por espera, congestión y muertes por espera. La imagen de la fila hacia la cima, que la vemos también en esta filmina, se volvió símbolo del turismo extremo. Nada más vean ustedes, a mí me da un ataque de verdad. Y bueno, ¿qué muertes famosas que están en el Everest? Vamos, George Mallory, desaparecido en 1924, su cuerpo fue hallado en 1999. Y acá está la imagen. Él era un alpinista británico y de los que intentaban subir el Everest. Él no llegó, ¿verdad? Bueno, sí, obviamente no llegó. Bueno, no se sabe si llegó, porque pudo haber llegado y haberse muerto al regresar. Bueno, vamos a dejar el beneficio de la duda, pero no está documentado que hubiera llegado, ¿verdad? Simplemente murió en el Everest, se desapareció y en 1999 encontraron su cuerpo
Hay otra, si buscan en internet también encuentran una imagen de las botas que él llevaba. O sea, entonces él fue identificado. Después están los dos guías que les mencionaba de la expedición de 1996, Rob Hall y Scott Fisher, ¿verdad? También son muertes famosas del Everest. David Sharp de 2006, esa fue una muerte que generó un gran debate ético porque otros escaladores pasaron junto a él sin ayudar. Él estaba muriendo, estaba mal, él necesitaba ayuda y nadie se detuvo. O sea, nada más siguieron su camino. Es algo que nos habla no sé, de la falta de compasión y uno se cuestiona entonces, bueno, la motivación para subir es más que dejar de lado la humanidad. Y luego Willy Steck, que es un alpinista que, bueno, en su medio es muy conocido, se conocía como la máquina suiza y murió en 2017 durante la aclimatación, que la aclimatación es lo que les decía, que están un tiempo, pues, viendo cómo les va, pues, él murió mientras se aclimataba. Y luego acá tenemos el que les mencioné, botas verdes. A él le dicen green bots, entonces es un cadáver que está ahí, está en el Everest. Es el apodo que le dieron al cadáver de Sewan Palhor, que es un alguacil indio, miembro de una expedición de la policía fronteriza indo-tibetana. Él murió de frío junto a otras 7 personas en el desastre de 1996, esa que fue ese gran desastre de 1996. Y ahí está el cadáver y como tiene las botas verdes, le dicen botas verdes. Y bueno, algunas de las cosas que ya he mencionado son de alguna manera, ¿verdad? La otra cara del Everest, porque tenemos la cara del deporte, tenemos la cara de los que son alpinistas, que lo disfrutan, que pasan su vida dedicados a ello, pero viene también esa otra cara que es el materialismo, el consumismo, el tema de las redes sociales. Y bueno, vamos a retomar un poco eso. De una hazaña heroica que era o que es, digamos, al llegar y subir la montaña más alta del mundo, se ha convertido a un producto de lujo. Esa es la otra cara, ¿verdad? Cuando Edmund Hillary y Tenzing Norgay, los primeros, ¿verdad?, que se documentó, fue una epopeya humana, ¿verdad? Pero hoy se paga entre 35,000 y 120,000 dólares. Existen hasta paquetes, todo incluido para ir. Se hacen atascos cerca de la cumbre, como vimos, haciendo fila para tomarse la foto, para decir, yo estuve aquí. Acá vemos otra vez la imagen, que es que a mí eso realmente me conmociona ver esto. Definitivamente. Es esa fila, pero imagínense el frío, es que no solo es uno haciendo fila en el banco, no, es en la montaña más alta del mundo, esperando llegar a la cima con temperaturas bajo cero. Entonces viene la gran pregunta, ¿verdad? ¿Sigue siendo exploración, verdad? ¿O es consumo extremo? ¿Llega a ser más una pose, una cuestión de tomarse el selfie? El Everest se ha convertido en símbolo del capitalismo, de experiencias. Ya no acumulamos objetos para muchas personas, entonces acumulan cumbres. Entonces, bueno, obviamente como bien se llama este espacio, es mi perspectiva. Ustedes ya me dirán también si ustedes tienen otra perspectiva. Siento que de alguna forma se tergiversa, ¿verdad?, el verdadero sentido de hacer alpinismo, hacer un deporte, y se convierte en algo mercantilista, en algo de pose, de figurar,
véame, lo logré, aunque me hayan tenido que llevar casi, ¿verdad? Porque eso ocurre, ¿verdad? Casi los tienen que llevar alzados. Pero cuando llegan ya se toma la foto. Bueno, también nos pone en el tapete el tema de la desigualdad que hay, quién arriesga, quién paga, porque los clientes, ¿verdad? Mayoritariamente son occidentales, son personas con poder adquisitivo que buscan un logro, que buscan mostrar, ¿verdad? Ese logro. Y está los Sherpas del otro lado, que son los que instalan los cuerdas, los que cargan el peso, los que cruzan primero lo más peligroso, por ejemplo, la cascada de hielo del Khumbu, son los primeros que van, son los que enfrentan mayor tasa de mortalidad. Y cuando ocurrió la avalancha del 2014, que yo les mencioné como una de las tragedias, muchos comenzaron entonces a denunciar esas condiciones laborales injustas. Y bueno, viene esta pregunta también incómoda, que es, el Everest será una forma moderna de colonialismo, ¿verdad? De turistas ricos que compran riesgo, turistas ricos que pagan, y el otro es el servidor, los trabajadores locales que asumen el verdadero peligro. La zona de la muerte, que es llegar a toda costa. Por encima de los 8.000 metros, el cuerpo comienza a morir, como habíamos visto. Por eso viene algo muy inquietante también, es un tema de ética. En el 2006, cuando murió David Sharp, varios escaladores pasaron a su lado sin auxiliar. En 1996, la tragedia que nos narra el escritor Jon Krakauer en su novela, nos muestra el deseo de llegar a la cima. Sobre todo, ese deseo superó la prudencia. O sea, es lo que quiero, yo pagué por eso y hay que llegar. ¿Qué pasa cuando nos podemos preguntar cuando la meta importa más que la vida? Entonces aquí, a mí me revela algo terrible, ¿verdad? Algo brutal. A veces el ego pesa más que la vida humana y la compasión. O sea, es arriesgarse a perder incluso, no sé, los dedos, la nariz, la vida, y también pasar del lado de una persona que necesita ayuda. O sea, lo que nos está revelando es, o sea, la motivación humana, ¿verdad? A veces está tan regida por el ego que deshumaniza. Esta imagen nos dice mucho. Esta imagen de 2019 hacia la cima le dio en la vuelta al mundo y la fila persiste durante las temporadas altas. No es que pasó y se acabó, no, es durante las temporadas altas hay fila para subir al Everest. El riesgo se volvió fotografía, marca personal, contenido de redes sociales, porque además la hazaña necesita ser vista para existir, ¿verdad? O sea, si una persona muchas veces hace algo, necesita que los demás lo vean. Y entonces acá es donde nos evidencia, ¿verdad? Eso. Otra pregunta que nos podemos hacer entonces, ¿se escalan montañas o se escala estatus? ¿Se escala por aventura y exploración o por ego? Bueno, cada quien tendrá que ver sus verdaderas motivaciones si lo hace, ¿verdad? Eso es importante. Yo estoy convencida de que hay muchas personas que de verdad escalan por exploración, por deporte, por amor a la montaña, porque además es una experiencia mística, pero también está la otra cara, ¿verdad? Donde es una cuestión mucho de ego, ¿verdad? Bueno, ya habíamos visto lo de la basura, ¿verdad? Se convierte en un basurero. Esta cara que tal vez a veces no nos imaginamos cuando pensamos en el Everest, tal vez no nos imaginamos, ¿verdad? Que queda toda esta basura.
heroísmo o narcisismo contemporáneo, lo que les decía, porque bueno, en el siglo XX, cuando comenzó la gente a escalar el Everest, porque vieron que se podía, que lo habían logrado, lo hacían por exploración, los que hacen mapas, o sea, la cartografía, los que van documentando la geografía, ¿verdad? Por ciencia, pero actualmente podemos ver, sobre todo en este siglo XXI, ¿verdad? Se ha convertido en un producto de lujo para quien pueda, obvio, en una hazaña envuelta en marketing motivacional, también porque son muy astutos, ¿verdad? La publicidad puede ser que lo envuelva en, ay, logre, supérese a sí mismo, esto es un reflejo de superación, etcétera. Entonces, se envuelve ahí en un marketing. eh, y también, bueno, el Everest se ha convertido entonces en un destino de turismo extremo, pero masificado, ¿verdad? Masificado y en una búsqueda de validación simbólica, en ese sentido de tomarse una foto, ponerla en las redes, para que los demás vean y validen esa hazaña. Y pues, por si hay alguna curiosidad, si alguien se pregunta, bueno, ¿cómo se hace para subir al Everest? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se requiere? Bueno, voy a decirles algunos de los requisitos. Primero, bueno, se necesita un permiso de escalada. Es de $15,000 para extranjeros en la temporada principal de primavera, que es marzo y mayo, que es la mejor época para subir. Ese permiso tiene una duración máxima de 55 días, reducida desde 75. Están obligados a llevar guías por cada 2 escaladores de montañas de más de 8,000 metros, incluido el Everest. Debe contratarse al menos un guía certificado. Después, algo que está muy interesante, y esto es es algo reciente, la gestión de residuos y ecoprácticas. Exigencia de llevar la basura de vuelta y uso de bolsas biodegradables para residuos, incluyendo excrementos en zonas altas. Ahora están obligados a llevarse su basura, a regresar con su basura. Se tienen que llevar sus excrementos, así como suena. Esto para evitar toda esa contaminación que se está dando. Seguro para guías y trabajadores. Las pólizas para guías y trabajadores de campo base han aumentado. La prohibición de estilo alpino, esa es la que no me acordaba el nombre. El estilo alpino es esa que van sin cuerdas, que van casi como subiendo, no sé, con un pico o con los propios medios. Eso se prohíbe en el Everest. Ahí no lo pueden hacer. Y vamos a ver. Y hay 2 puntos que aún no están vigentes, que están por aprobación, que quieren pedir, eso es en Nepal, quieren pedir experiencia previa, como haber subido un monte de 7,000 metros antes, una montaña de 7,000 metros antes. Esta medida está en discusión y forma parte de un proyecto de ley, pero no es aún norma oficial en 2026. Y también quieren pedir una certificación médica reciente para todos, y ciertas otras condiciones propuestas están en borrador del proyecto de ley, pero aún esperan aprobación formal. Eso todavía no está vigente. Lo que pasa es que mucha gente, como les digo, llega simplemente porque quiere subir, tal vez ha subido, por supuesto, ha hecho deporte y tiene buena condición física, pero quizás nunca en su vida ha subido una montaña de más de 7,000 metros, y entonces quieren evitar, como quien dice, que vayan personas inexpertas, solo por el hecho de querer hacer cumbre y, ¿verdad? Entonces, es restringir un poco, ¿verdad? Y bueno, ya para ir cerrando, algunas reflexiones que me surgen. Bueno, todos tenemos un Everest,
Yo creo que sí, todos tenemos un Everest. La pregunta no es si subirlo, sino por qué hacerlo y a qué costo. De repente tenemos ese Everest, tenemos un Everest que de repente no vale la pena, entonces hay que reflexionarlo. Tal vez la sabiduría no consiste en subir todas las montañas, sino en saber cuáles no vale la pena escalar. Es también un poco eso, ¿verdad? Ok, yo tal vez quiero subir un Everest, o sea, es algo simbólico, ¿verdad? Pero de repente tengo que saber cuál no vale la pena. No vale la pena arriesgar tanto de repente. Hay que saberlo. Hay cumbres que elevan y cumbres que vacían. Eso lo que me hace pensar en ese muchacho que necesitaba ayuda y que nadie lo ayudó. ¿Cómo llegaron, aunque hayan llegado todos a la cumbre? A mi manera de ver, llegaron vacíos. O sea, pasaron del lado de una persona que se estaba muriendo. Ellos hicieron cumbre, lograron, pero alguien murió. Nadie se detuvo a ayudarlo. Eso es horroroso. Y bueno, este era el tema que traía. Y tengo un video que dura como 6 minutos. No sé si da tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que tienen para terminar de ilustrar, ¿verdad? Y ese video es de 2019. Pero lo que no está vigente es el costo de que dicen que cuesta 11,000 o $12,000 el permiso. Pero realmente todo lo demás está bastante vigente en este video y es para que vean con sus ojos, digamos, el Everest y las filas y todo eso. Pero para compartir. Y Maino me dice si. Ok. Y se escucha. ¿Ale? Ok. ¿Esta es la cola para subir al Everest? La montaña más alta del mundo ya no solo es un lugar para una élite de deportistas, sino que cada año suben más turistas y aficionados con el objetivo de hacer cumbre, lo que ha traído como consecuencia aglomeraciones, aumento de desechos y más riesgos para los alpinistas. Cuando una expedición británica se propuso en 1921 subir los 8.848 metros de altura del Everest, la montaña más alta del planeta, el mundo no entendía muy bien por qué. Cuenta la leyenda que el escalador George Mallory, fastidiado por la insistencia de la prensa en saber sus motivaciones para realizar semejante empresa, declaró: «Porque está ahí». Es probable que la frase nunca fuera pronunciada por Mallory, pero demuestra muy bien la lógica y la terquedad del ser humano en el momento de marcarse desafíos. Mallory intentó llegar a la cima de la montaña en 1924 junto a otro escalador, Andrew Irvine, pero nunca regresaron. Nunca se supo si lograron pisar la cumbre. Finalmente, fueron el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay quienes 29 años después, el 29 de mayo de 1953, alcanzaron el techo del mundo de manera oficial. A partir de entonces, la gesta que antes desconcertaba a muchos empezó a ser factible para otros. El monte Everest comenzó a recibir a alpinistas de todo el mundo entero, todos dispuestos a coronar la montaña. Sin embargo, desde hace unos años, la cima del mundo no solo atrae a montañistas experimentados, dispuestos a superarse a sí mismos, sino que, gracias a la proliferación de agencias y compañías de turismo, así como a la falta de regulación por el gobierno nepalí, también atrae a adinerados aficionados y personas temerarias dispuestas a pagar miles de dólares para hacerse un selfie a más de 8.000 metros de altura. Es por ello que imágenes como las que se vieron recientemente de una fila de gente haciendo cola para alcanzar la cima del Everest se están haciendo cada vez más comunes. Solo este año, 600 personas hicieron cumbre, entre alpinistas y guías, mientras que el gobierno de Nepal rompió un récord de 381 permisos otorgados. Pero también hay otras maneras que no suenan tan positivas.
Esta temporada de escalada ha sido una de las más mortíferas en los últimos 4 años, con 11 personas fallecidas en total. 5 de ellas ocurrieron el 22 de mayo, cuando más de 200 montañistas intentaron hacer cumbre el mismo día y se hizo una fila en la que esperaron hasta 2 horas para alcanzar el pico. Los congestionamientos en el Everest se pueden explicar desde varias aristas. Primero, la temporada de escalada se da a mitad del mes de mayo, porque es cuando hay una ventana de buen tiempo en la que las temperaturas son un poco más cálidas y hay poco viento, 2 factores que facilitan la ascensión. Por otro lado, aunque hay 18 rutas para subir al Everest, las más conocidas y practicadas son la ruta norte, que va por el Tíbet, y la ruta sur por Nepal. La primera es mucho más cara y el gobierno chino también es más estricto a la hora de conceder permisos para los escaladores. Desde el año pasado solo se ha autorizado a 300. Por ello, la mayoría de las agencias se encuentran en Nepal. Aunque el país vive sobre todo de la agricultura, el turismo, cuya gallina de oro es el Everest, también es un medio que tienen miles de lugareños para ganarse la vida y un sector que el gobierno se ha esforzado por explotar. Los permisos cuestan $11.000 para los extranjeros. El principal problema reside también en la falta de regulación para otorgarlos. El gobierno nepalí solo exige un certificado médico en el que se asegure que la salud del acreedor esté en un estado óptimo para subir, pero no se exige ninguna prueba de resistencia en alturas extremas, lo que ocasiona que cada vez más turistas temerarios piensen que pueden hacer cima con solo pagar la travesía, cuyo coste puede variar desde los $35.000 a los $100.000. Los gastos incluyen el equipo, el oxígeno embotellado, las carpas y, lo más importante, el apoyo de uno o más sherpas, los imprescindibles guías para los menos experimentados. Según datos de The Himalayan Database, que se actualiza bianualmente, hasta el año 2017, 4.833 personas habían hecho cumbre, más de 3.000 incluso en varias ocasiones. Pero por supuesto, no todos los ascensos han sido exitosos. Además de los que deciden descender por distintas circunstancias, hay más de 300 vidas que se ha cobrado la montaña. Aquellos que han muerto en su intento por conquistar el Everest están muy presentes para los escaladores que también viajan a la montaña. No solo de forma simbólica, sino literal, pues es posible encontrarse cuerpos congelados o huesos en las rutas habituales de ascenso, así como en las parcas, instrumentos o incluso las botas de los cadáveres. Hallazgos macabros que cada vez son más frecuentes. La mayoría de estos cuerpos se hallan a 1.000 metros de alcanzar la cumbre, en lo que se conoce como la zona de la muerte y en inglés como Rainbow Valley. Vaya arcoíris por el color de la ropa que visten. En algún momento, incluso, alguno de los cuerpos, como el famoso Green Boots, sirvió de marca en la ruta, pero ahora han aparecido más cuerpos que se encontraban enterrados debido al derretimiento de la nieve a causa del calentamiento global. Otro problema que han ocasionado las aglomeraciones es el aumento de basura en los campamentos y a lo largo de la ruta a la cima del Everest. Desde el año 2011, el gobierno nepalí y el chino han organizado jornadas regulares de limpieza y han intentado establecer normas para reducir los desechos. En la última jornada de limpieza, que se inició a finales de abril y terminó a principios de junio, se recogieron 11.000 toneladas de basura según fuentes del gobierno nepalí. Con este panorama, el gobierno nepalí se está planteando un cambio de normativas para las expediciones al Everest. Es hora de revisar todas las leyes viejas, dijo un miembro del Parlamento a The New York Times. Las reformas podrían centrarse en regular ciertas áreas, como hizo China, así como ser más severos a la hora de conceder permisos. Sin embargo, la pregunta está en si el gobierno de Nepal y las autoridades realmente sienten preocupación por el Everest, por la preservación de su ecosistema y por la situación de los pueblos locales, devotos de la montaña, o si, por el contrario, seguirán recolectando ganancias a costa del medio ambiente y la vida de los montañistas, convirtiendo el mítico y emblemático Everest en un parque temático para el turismo. Ok, 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 ese era el video. Como les dije, es del 2019. Ya las medidas que mencionan ahí se están tratando de tomar y ya no cuesta $11.000 el permiso, sino que eso sí lo subieron a 15.000. Y bueno, no sé si si hay chance para alguna comentario. ¿Va? Ok, perfecto. Vamos a leer Facebook. Permíteme un momentito.
Por acá nos dice Flor Porras, muy linda tarde, bendiciones para todos, mil gracias por la charla. Viviana Hernández dice, buenas tardes, un gusto escucharlos. Flor Cardosa Amador, buenas tardes. Cecilia Castillo, buenas tardes, bendiciones, saludos. Flor Vargas, buenas tardes, gracias. Igualmente a todos ustedes, muchas gracias por escribirnos. Lorena Fernández, muy buena tarde para todos. Gracias por la charla. Interesante el tema. Creo que muchas personas lo hacen por motivación personal, pero se da los que pueden pagar esa cantidad de dinero para figurar. Saludos, dice por acá. Viviana Hernández agrega muy buen tema. Muchas gracias. Y doña Eugenia Quiroz Brenes, buenas tardes. Gracias. Muy interesante. Y de pensar, hace por acá mención a esto. Permítame por acá. No sé si hay alguien más acá en Facebook, perdón, en Zoom, quiere hacer algún comentario. Rosy Brenes, me encanta el programa, es mi primera vez que ingreso. Bienvenida Rosy, qué gusto. Recuerde que así como ingresó hoy, puede ingresar de lunes a viernes, 10 de la mañana y 2 de la tarde para que nos acompañe, si así usted lo tiene a bien. Muchas gracias, Rosy, por reportar y escribirnos por acá en el chat de Zoom. Dice, gracias, aquí estaré para servirle, Rosy, para servirle. Ale, para ver por acá, ¿no? Acá está. Jenny. Hani, perdón. Hola, buenas tardes a todos. Buenas Don tardes. Maynor y doña Alejandra. Bueno, quería felicitar a doña Alejandra por de verdad qué linda charla. A mí me gusta mucho. No he subido ni al Chirripó siquiera en Costa Rica, ni con costos montañitas así cerquitas aquí, chiquitito, ¿verdad? Esos lomitas pequeñitas, pero de ahí es un sueño bonito, ¿verdad? Que no se puede, pues, en verdad, quitar, digamos, de la vida de uno, porque es bonito. A mí me gusta todo eso del senderismo y el hiking y todo eso, es bonito. Cosas para ver el entorno natural y ver el medio ambiente y lugares lindos que tenemos acá en Costa Rica. Pero como les digo, yo nunca he podido subir el Chirripó ni esos lados. Pero me gustó demasiado la charla, muy, muy bien explicado el tema de los Sherpas y todo eso me gustó mucho, ¿verdad? Que son como esos auxiliares o ayudantes eh, para las personas que quieren subir el Everest y todo eso, ¿verdad? Y luego, también resaltar que aquí en Costa Rica tenemos dos, ¿verdad? Dos personas que han subido el Everest, muy, muy lindos ellos, ¿verdad? Don Warner Rojas y eh, doña Ligia Madrigal, creo que fue como en el 2024 ella. Yo los veo como héroes aquí, ¿verdad? Porque a lo que vemos, ¿verdad? De acuerdo al video y todo lo que usted nos explicó, de ahí es todo un proyecto, o sea, es de organización de años, me imagino yo, ¿verdad? Estar ahí subiendo cada campo, ambientarse en cada uno de los campamentos y todo esto, ¿verdad? Pero me gustó muchísimo la charla, doña Alejandra, la verdad que muy bien explicada y muy interesante, pues todo lo que se está viviendo ahorita, ¿verdad? Que ya no es así como por explorar el lugar y todo, sino que se ha este, vuelto como, ¿verdad? Muy mercantilista el asunto, ¿verdad? Porque quieren sacarle más dinero a las personas a costa de, de, de ese gran pico que se llama el Everest de tantos metros, ¿verdad? Pero sí quería felicitarla, muy lindo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Sí, Ani, gracias por acompañarnos en esta tarde. Y claro. para ver por acá, eh, ok, Ale, eh, palabras de cierre en estos minutos que nos quedan. Ok, bueno, nada más agradecerles que se hayan conectado en este espacio. Eh, Ahí queda la charla por si la quieren repasar y si quieren escribir algún comentario, este,
es también un espacio, ¿verdad? Y bueno, nada, Ok. agradecerles y ahora que pasen al siguiente espacio. Exacto, gracias, muy gentil. Gracias, Ale, realmente sí, muy importante esto, en todo nivel. Señores, gracias por acompañarnos. Recuerden, mañana estamos a partir de las 10 de la mañana, tenemos nuestro espacio de cápsulas de oro, Muévete, con el compañero Marvin Andrés Araya Abarca. Y en horas de la tarde tenemos a Emociones y Finanzas con la licenciada María José Mora Aguilar. Cordialmente invitados e invitadas para que nos acompañen mañana. Y por supuesto que ahora tenemos nuestro espacio mensual de podcasts Cafeteando, que ya les mandamos a nuestros grupos de WhatsApp para que puedan ingresar el ID de Zoom y tenemos por invitados a Rocío Garro, que es la directora del coro de los abuelitos, para que nos acompañen y escuchemos y conozcamos este grupo de personas adultos mayores que se dedican al canto. Muy bien, señores, muchísimas gracias a la gente en Facebook, gracias a la gente en Zoom por acá, don Carlos, doña Rosy, doña Rocío, Ceni, muchas gracias. Gracias a los que nos van a ver en diferido, sea por Facebook o sea por YouTube. Y, ¿qué más? Les invito a que nos cambiemos de aula. Somos la Caja Costarricense de Seguro Social, somos la Gerencia de Pensiones y el día de hoy el programa Ciudadano Oro. Estuvimos con ustedes en Cápsulas de Oro, Alejandra Suárez Arias y mi persona Maynor Artavia Díaz. Nos vemos. Muchísimas gracias. Vamos a la otra aula. Jale, vamos a pasar un buen rato con Coro Los Abuelitos. Adiós.